Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar todo el proceso de clase de este segundo semestre. Eh, en el primer módulo de medicina legal, vamos a ver los conceptos preliminares y los conceptos de qué es la información. La información son los datos procesados e interpretados que cambian el estado de conocimiento sobre un hecho o un evento dado. Sobre esa línea afirmaremos que la información es el conocimiento generado de un hecho. ¿Cuáles son las características de esa información? Esa característica sufre una transformación y se transforma en un formato. Esa información es comunicada en forma de síntesis y de velocidad de la transmisión. Cuando tengan el periódico, ustedes van a ver de que ese periódico tiene un formato para las noticias de hechos violentos, donde mueren personas, etcétera. Esa información es disponible porque debe ser disponible para toda la organización, o sea, para toda la sociedad. Al tener una noticia de esa clase, la ve toda la sociedad dentro ya sea de los periódicos o de la televisión, etcétera. Esa información debe ser confiable y debe tener seguridad. Tú, cuando vas a dar esa información, es verdad que la persona se murió. No es que después la persona va a seguir caminando, entonces usted va a dar una información falsa. Toda la captación de información tiene un costo, tiene un valor, porque esa información se transforma en un dato, que ese dato va a después ser analizado. La información es almacenable. Ajá. Usted ve que la almacena y se puede determinar el número, las estadísticas, la interpretación sobre esas estadísticas que ustedes lo van a hacer. Eh, no, también se caracteriza por redundancia, porque esa misma información nosotros la estamos viendo que sale simultáneamente en varios periódicos. Esa información tiene que ser entregada en de una manera oportuna. Por eso usted, bien como los periodistas, etcétera, buscan inmediatamente la exclusividad de una noticia. Y lo más importante, la información tiene que ser objetiva. O sea, no puede ser inventos de una información, sino de manera objetiva y más las noticias de tipo violento. La comunicación de la información. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso de intercambio de información donde nos atrevemos a decir qué no sería posible o qué sería posible. Este proceso de comunicación tiene los siguientes elementos. Tiene un generador, un emisor, un canal y una interpretación. El generador es el elemento que crea la información. El emisor es el elemento que irradia la información. El canal es quien la propaga. Revista, televisión, ahora las redes sociales, el internet, etcétera. Qué privilegio, ¿no? Vivir en esta época. No que hayamos vivido en la Edad Media, ni la Edad Moderna, ni nada de eso. Qué privilegio vivir en esta época. Tiene un receptor, que es el elemento a la cual se transmite la comunicación. Ese receptor es usted. Y tiene también una interpretación.
la información representa la realidad de lo que está sucediendo, ya sea de forma voluminosa, espontánea, completa, interpretada, que lleva consigo datos. Entonces, por ejemplo, su profesión no solamente lleva los datos, su profesión también interpreta para que el Estado, a través de los gobiernos, etcétera, planifiquen el desarrollo a favor de la sociedad. ¿Qué tan importante es su profesión? Y ahora más en estos momentos. Hay un sistema de información que es el conjunto de los elementos relacionados entre sí para lograr un objetivo común, que sería entregar información oportuna, de calidad, en formato necesario, a quien y donde corresponda. La información sanitaria puede ser el conjunto de elementos que ya sean directa o indirectamente están relacionados con la función de servir en el proceso de toma de decisiones. Cuando usted trabaja y cuando usted lleva a cabo ese proceso, usted le está sirviendo al Estado para una interpretación, para un razonamiento de la organización sanitaria en ventaja de sus ciudadanos. Entonces, hay un diseño del sistema de información, hay una clasificación de sus objetivos de una manera eficaz y útil y clave para resolver un problema. El sistema de información tiene la responsabilidad de recolectar y procesar datos. Tiene la obligación de generar estadísticas e indicadores necesarios para los distintos niveles. Tiene la obligación de transmitir datos para facilitar la generación de una información apropiada. Tiene el diseño y puesta de control de los registros estadísticos. Además, tiene el diseño y la actualización de esos datos. Como vamos a ver en las estadísticas, cuántos mueren por arma blanca, por armas pesadas, de grueso calibre, livianas, etcétera. Cuántas sufren de violaciones, de acosos, de maltratos, etcétera. Las características que se esperan tener del sistema de información es que sean confiables, generen datos que sean objetivos y confiables, oportunos, que tienen que tener accesibilidad. Esa información no puede ser de una élite, de unos cuantos. Esa información tiene que ser de rápida, eficiente al sistema. Esa información también necesita de un usuario que suministra al sistema la entrega formal de la misma. O sea, tiene que tener una propiedad y tiene que también tener flexibilidad. Hay categorías de la información. Hay una información operacional. Esta es la que se necesita en la ejecución de actividades normales, oficinas, negocios, agencias, proyectos, desarrollo de actividades. Hay una información tecnológica que es la requerida para las decisiones particulares de la organización y representa el conocimiento que necesitan los administradores o los gerentes, etcétera, para los cambios tecnológicos y metodológicos. Y hay una información analítica. Esa información analítica es la que está orientada a las tomas de decisiones, por la cual se hacen planes, se hacen normas, se hacen programas, se hacen estrategias o políticas. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, ¿qué tan importante es la información
para los cambios de programas y los cambios de estrategia que tenga que hacer, ya sea el sistema de salud en su conjunto, Ministerio de Salud y Caja del Seguro Social, y eso lo vamos a ver ahora en el mes de septiembre, con toda la apertura que de los diferentes, de las diferentes actividades en la República de Panamá. Hay factores que condicionan esa información. Factores como variables sociológicas y demográficas, morbilidad de la zona, un punto bien importante ahora, nivel de desarrollo económico, situaciones concretas de la práctica médica, organización de los niveles de responsabilidad. Han tenido responsabilidad aquellos que organizan fiestas con respecto al resto, de la diversidad del personal y de las profesiones, todo lo que necesita, en la medida que abramos todo el recurso que se necesita. El recurso no solamente es el médico, sino un sinnúmero de profesionales que giran alrededor de la actividad. El carácter único del acto médico, los factores culturales, los indicadores, los aportes de la información, cómo comparamos nuestra información con los marcos internacionales. Todas las tardes nos dicen, bueno, en el marco internacional se dieron tantos casos, en el marco nacional tantos casos. En la estandarización, en la producción continua, en el resumen de tendencias, por dónde va la cosa. La curva va subiendo, la curva va bajando, se estabiliza la curva, y de la continuidad de la serie. Entonces, las áreas de aplicación y uso de la información sanitaria se necesita para la práctica médica asistencial, para el cuidado del control de todas las profesiones de enfermería, para el funcionamiento administrativo del sistema, para la planificación de recursos, para la generación de estadística, que es allí donde se ve reflejada su profesión, en el control interno, en el régimen tecnológico, la evolución del régimen tecnológico, en la investigación clínica epidemiológica, lo estamos viendo ahora constantemente, y en la formación y docencia. Entonces nosotros nos vemos reflejados como profesionales de registros médicos y estadísticos de salud, y en la cual demostramos que tenemos cualidades especiales, no solamente en valores como discreción, honradez, control, seguridad, responsabilidad, puntualidad, ordenado, disciplinado, creativo, la rapidez, sino también en las cualidades de la interpretación de esa información que va a llegar al sistema, y en la cual vamos a poder planificar el desarrollo y el futuro del país. Terminamos aquí las clases por esta semana y nos estaremos viendo la próxima semana. Por favor, comuníqueme los grupos y comuníqueme si hay otros alumnos que entran a dar esta materia. Cuídense, muchachos.